Hola, mi nombre es Miguel Ríos, candidato a senador por la lista 14, opción número 3. La clase obrera y campesina precisa, necesita perentoriamente tener en sus manos la decisión política. El problema de la clase obrera y la clase campesina en el Paraguay y en cualquier parte del planeta es que el poder político está en manos de la oligarquía o de sus representantes que defienden sus intereses en instituciones como el Parlamento Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. En el Paraguay, desde la salida del tirano Stroessner, permanece toda una estructura de la partidocracia que defiende los intereses de la oligarquía nacional vinculado a los intereses directos del imperialismo, tanto mundial como regional. Y en el regional me refiero a los intereses de la Triple Alianza, que tiene mucha incidencia en el Paraguay y eso perjudica enormemente la situación de la clase obrera y campesina. Por ello es que nosotros intentamos muchas veces inscribir nuestro movimiento, el Proyecto Paraguay Rebelde, que es un proyecto revolucionario diseñado y lanzado en el 2014 donde tenemos una propuesta país, un diseño país, que nosotros denominamos la estrategia país. Paraguay no tiene ninguna estrategia como país, no tiene ningún diseño, no tiene una planificación como país, simplemente es una periferia que está a lo que ocurra a nivel internacional y a nivel regional por la dependencia que se tiene directamente del subimperio que es el Brasil y los tratados que nos atan con el Brasil y la Argentina. En el caso de la Argentina, la dependencia es la presencia de muchísimos compatriotas que emigran o que van al exilio económico y en su mayoría van a la Argentina. Eso ocurre hace muchísimos años, los últimos 100 años, 150 años, eso eh, es y ha sido así y va a continuar siendo así si nosotros no generamos un proceso de desprendimiento y de romper, de quebrar la hegemonía de los oligarcas en el Paraguay y sus hombres escombros que están en el Parlamento Nacional y en el Poder Ejecutivo. Desde la perspectiva del proyecto país, nosotros hablamos de trabajar sobre una estrategia del Paraguay en su situación de periferia en la región de América del Sur y la situación interna, y que necesitamos romper la hegemonía de la oligarquía y posicionar a los representantes de la clase obrera y campesina en el Parlamento Nacional y a partir de allí aplicar la planificación país en los diversos estamentos donde se ejecutan lo que es el Paraguay administrativamente desde sus instituciones establecidas en la Constitución Nacional, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tenemos un problema de la impunidad, de la alta criminalidad y la altísima impunidad de esa criminalidad. Todos los que están en el poder de alguna manera han participado en la corrupción y en la criminalidad y sostienen la impunidad como la receta fundamental de que esto continúe en las condiciones en que está. Cuando se habla de contrabando, de narcotráfico, es cuestión de revisar los archivos periodísticos, de incluso de observar en la vida diaria nada más los productos que consumimos, que compramos en los mercados, en los supermercados, en los puestos de venta, en su mayoría son productos de contrabando. ¿Y quienes manejan el contrabando en el Paraguay?
Jaegli dijo hace unos días, aproximadamente hace 2 semanas, yo leí eso en una declaración y en una red social de él, donde decía que él hizo contrabando y que todos hacen contrabando, que esa es la única forma en que ellos pueden ganar dinero. Él es un representante directo, él es un oligarca y todos son como él, todos se dedican a la criminalidad. El contrabando es un crimen y los que se dedican al contrabando son criminales. Y estos criminales están protegidos por el poder político. Y ese poder político los protege desde el Parlamento. En el Parlamento se establecen instituciones y se crean leyes que defienden los intereses de la oligarquía nacional. El problema de la tierra, ¿dónde se sostiene para que el campesinado cada día quede con menos tierra? En el Parlamento Nacional. Y lo que supuestamente son representantes de ese segmento social han participado en los negociados y han conestado toda la persecución a los campesinos sin tierra ocurrido en el Paraguay, los desalojos a diario, la destrucción de los asentamientos indígenas, y se callan. Y en cada periodo electoral van a las bases a decir que ellos ahora van a hacer el cambio. Han pasado 33 años, han pasado más de 30 años desde la instalación de este proceso transicional, que no es ninguna democracia, es simplemente libertades públicas con una ritualidad política electoral. Es un rito que se cumple cada cierto tiempo, donde el ciudadano consume un relato vendido por las élites dominantes y concurre a emitir su voto cada 5 años, donde ese voto emitido es a favor de los intereses de la oligarquía nacional. Eso tenemos que romper, compatriotas. Esa decisión que tiene el ciudadano en el momento de ir a marcar en la urna electrónica un nombre para la Cámara de Senadores, deben de pensar qué intereses representa ese personaje. ¿A quién le responde? ¿Le va a responder al pobre, al asalariado, al desempleado, al marginado social, a los desaparecidos sociales? ¿O responde a los intereses de la oligarquía? Ustedes deben preguntarse por qué será que ellos tienen tanta prensa, tanta participación en los medios de comunicación hegemónicos del Paraguay. Y aquellos que planteamos proyectos contrarios a los intereses de la oligarquía, no tenemos ninguna participación, ni siquiera nos mencionan de que existimos como propuesta política que defiende los intereses de la clase pobre, de la clase obrera y campesina, de los sin techo, de los sin tierra, de aquellos que vivimos en asentamientos y tenemos la osadía de prepararnos y constituirnos en una organización y pelear un espacio en el Parlamento para derrotar a los representantes de la oligarquía nacional. Es simple la cuestión. La política define lo que se va a hacer en un país. La política tiene el poder. Por ello, nosotros que somos parte de la clase obrera y campesina, debemos de pelear y conquistar el poder político, y esta es una buenísima oportunidad que tenemos de usar el arma que tenemos a mano, que es el voto, y empezar a consolidar nuestro proceso de rompimiento con los intereses de la oligarquía nacional, instalando a los hombres que responden a los intereses de la clase obrera y campesina en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Así es que, compatriotas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, hagamos un favor a la patria. No le votemos a los hombres escombros, votemos a los representantes de nuestra clase
a los representantes que van a defender y que no, en toda su vida han defendido los intereses de la clase obrera y campesina y que en el Parlamento vamos a posicionar nuestro diseño país que beneficia a los intereses de la clase obrera y campesina. Será en otro video. Muchas gracias.